Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que estén muy bien y muchos saludos a todos ustedes. Espero vernos muy pronto. Estaremos orando para que el Señor nos dé esa oportunidad. Pero mientras tanto, seguiremos acá estudiando la palabra de Dios por este medio. Vamos al libro de Santiago. Ustedes saben que estamos estudiando el libro de Santiago, versículo por versículo. Vamos a continuar esta mañana. Y hermanos, la semana pasada terminamos con el capítulo 1. Y creo que podemos resumir el tema general del capítulo 1 como paciente en las pruebas. Pacientes en las pruebas. Ahora, hermanos, vamos a empezar el capítulo 2. Y creo que podemos dar un tema general de ese capítulo entero como practicante de la verdad, Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a empezar esta mañana, el capítulo 2. Un comentarista dijo algo que me gusta y estoy totalmente de acuerdo. Dice: a las personas inmaduras les gusta hablar de sus creencias. En cambio, la persona madura manifiesta su fe. Y eso es lo que queremos hacer. No solamente hablar de lo que creemos, sino ser practicantes de la verdad. Y hermanos, una manera muy importante de demostrar nuestra fe es hacerlo sin parcialidad. Vamos a tocar ese tema al principio del capítulo. Y hermanos, eso va en contra de la práctica común y corriente, porque nuestra tendencia como seres humanos es dar un tratamiento especial a ciertas personas y menospreciar a otras personas. Entonces, para empezar el capítulo, vamos a leer del versículo 1 al 4. Creo que vamos a terminar esta primera sección. Dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, y miráis con agrado al que trae ropa fina y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos? Vamos a orar antes de continuar. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo en tu palabra. Ayúdanos a centrarnos en su significado, a examinarnos y, Señor, más que todo, tomar los pasos necesarios para cambiar nuestro comportamiento y poder ser más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, ayúdame a mí para comunicarme bien y, Señor, enseñarle a la gente las verdades preciosas de tu santa palabra, Señor. Gracias de nuevo por la oportunidad. Que sea magnificado y glorificado Jesús en nuestro medio. Y en su nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén. La primera mitad de ese capítulo, hay dos secciones de capítulo 2. La primera mitad es la fe probada por el amor, de verso 1 a 13. Ahora, solamente vamos a poder estudiar la primera porción pequeña de la primera mitad de ese capítulo, de verso 1 al 4, pero la primera mitad de ese capítulo puede ser titulado La fe probada por el amor, la fe probada por el amor. Y vamos a empezar en el versículo 1. Dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Hermanos, lo que queremos resaltar en ese versículo es eso de
acepción de personas. Que no tengamos la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Hermanos, Santiago menciona esta idea y lo que insinúa es que la práctica de tal error existía entre esta iglesia. Por eso él estaba tocando el tema. Recuerde, nuestra práctica de fe o nuestra práctica debe venir de los principios escritos en la palabra de Dios y nunca debe venir de la cultura. Hermanos, debe venir de la palabra de Dios, sea lo que sea. A veces estaremos de acuerdo con la cultura, a veces estaremos totalmente en contra de lo que hace o dice la cultura. Hermanos, Dios declara en cuanto a eso que no tengamos la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Dios declara su posición claramente. Vamos a Romanos capítulo 2, Romanos 2:11. Romanos 2:11. Y vea lo que dice la palabra, vea lo que dice Dios y dice claramente su posición en cuanto a esto de hacer las cosas en acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, Dios declara su posición en cuanto a la parcialidad claramente en Romanos 2:11, entre muchos otros versículos también. Pero hermanos, el Antiguo Testamento de la Escritura tiene el mismo estándar, tiene la misma convicción acerca de la parcialidad. Vamos a Levítico 19. Levítico 19, versículo 15, vea lo que dice. Dice, no harás agravio en el juicio, no absolverás al pobre, ni favorecerás al poderoso. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La misma idea, sin parcialidad. Y el Nuevo Testamento, pues, básicamente dice lo mismo, tiene el mismo estándar, tiene la misma convicción. Obviamente lo hemos leído acá en Santiago, pero lo dice en varias partes del Nuevo Testamento también. Vamos a leer Colosenses 3, 25. Vea lo que dice. Mas el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere. Y no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, Dios declara su posición en cuanto a la parcialidad. El Antiguo Testamento declara su posición y el Nuevo Testamento declara su posición. O sea, Dios en general no está de acuerdo con lo que estaba pasando en la iglesia de Santiago, la parcialidad. Y hermanos, tampoco debería existir en nuestra iglesia hoy día. Vamos otra vez a Santiago capítulo 2. Entonces, hermanos, cuando mostramos parcialidad, insinuamos que Dios no creó a todos los hombres iguales. Eso es lo que hacemos si mostramos parcialidad. Y por lo tanto, pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque declaramos con nuestras acciones algo contradictorio a la posición de Dios. Y cuando lo hacemos es pecado. ¿Por qué? ¿Quién siempre tiene la razón? Dios. Solamente Dios. Hermanos, yo quería darles un ejemplo de lo que está pasando en nuestro mundo hoy día. Hay muchas protestas en el mundo hoy día por una tragedia que sucedió
en Estados Unidos hace unas semanas atrás. Un hombre negro fue matado injustamente, y cierto que sí, fue matado injustamente por la policía allá. Entonces, de una vez, hermanos, inició un alboroto en tal ciudad, lo cual se difundió por todo el país y después, como estamos viendo ahora, por casi todo el mundo. Aunque no tanto aquí en Colombia, aunque el otro día escuché de una protesta en Bogotá acerca de ese tema. Entonces, hermanos, todos están hablando de ese evento, todos están debatiendo ese tema y cuál debe ser nuestra posición como cristianos. Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Todos los negros son criminales? Es una posición. ¿Todos los policías son racistas y asesinos? Es otra posición. ¿Todos los blancos son privilegiados y por lo tanto culpables y malos? Es otra posición. Pero obviamente, hermanos, la respuesta, ¿cuál debe ser nuestra posición a todos esos ejemplos de posiciones diferentes? Nuestra posición en cuanto a esas posiciones específicas debe ser no. No creemos que todos los negros sean criminales, no creemos que todos los policías sean malos, no creemos que todos los blancos sean malos. Ninguna de esas posiciones tiene la razón. Hermanos, nosotros hoy en día debemos reflejar, porque ¿quiénes somos? Si somos creyentes, si somos cristianos, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que deberían hacer los hijos de Dios? Deberíamos reflejar la imagen de nuestro Padre. Deberíamos reflejar el corazón de Dios. Y el corazón de Dios, hermanos, es no respetar a nadie más o menos basado en su raza o basado en su color, el color de su piel. Hermanos, el corazón de Dios en cuanto a todo eso, ese ejemplo específico, es que la gente debe ser juzgada por sus hechos, por su carácter y sus hechos, como dice Colosenses 3:25. Y hermanos, si queremos estudiar el asunto en general, como también muchos están haciendo, para ver si existe un racismo sistémico, debemos estudiar las estadísticas de todo el sistema y no resaltar ciertas evidencias que nos apoyen a nuestra posición. Obviamente eso sería incorrecto, pero eso es lo que se está haciendo. Cuidado, hermanos, es solamente un ejemplo cultural de la parcialidad. Cuidado con el dejarse llevar por la corriente de este mundo. Muchos lo han hecho y por lo tanto han mostrado su ignorancia. Entonces, hermanos, con Dios no hay parcialidad y con nosotros, el pueblo cristiano, no debería haber la parcialidad tampoco. Entonces, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo en acepción de personas. Versículo 2. Porque
Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra un pobre vestido en harapos, dice acá en vuestra congregación, porque si en vuestra congregación, hermanos, el contexto específico acá está hablando de la parcialidad. ¿En dónde? En la iglesia local. En la iglesia local. Hermanos, la iglesia local es el último lugar donde debería haber la parcialidad. Escúcheme bien. No debería haber, no debería existir, no debería practicar la parcialidad en la iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la humanidad es creada a la semejanza de Dios. Eso lo tenemos bien entendido. Como dice Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, esto muestra su dignidad, la dignidad del hombre. Eso muestra su dignidad y valor individual. Entonces, por eso, hermanos, tratamos a todos sin parcialidad, tratamos a todos de igual manera, tratamos a todos de una manera específica como Dios, sin parcialidad, porque somos seres creados por y a la semejanza de Dios mismo, Siguiendo adelante, versículo 3. Y miráis con agrado al que trae ropa fina y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y dijeres al pobre, estate tú allí en pie. O siéntate aquí bajo mi estrado. Lo que quería resaltar acá en el versículo 3 al versículo 2 al 3, porque dice al fin del versículo 2: y también entra un pobre vestido en harapos. Hermanos, con todo esto, con todo lo que hemos visto acerca de la parcialidad, acerca de la posición de Dios, acerca de la dignidad del ser humano creado a la imagen de Dios, con todo eso nos toca luchar con la realidad. Hay algunos que tienen más y hay otros que tienen menos. Eso es la triste realidad. Y el reto para nosotros es no ser engañados por la apariencia. No ser engañados por la apariencia. Por ejemplo, alguien llega a la iglesia y tiene una moto costosa, fuerte, elegante. Tenemos que luchar contra la tendencia de tratar a esa persona diferente que la persona que llegó a pie. O una persona llega con una ropa, pero bien costosa, elegante, de la mejor marca que hay, con gafas del sol, pero costosas, con zapatos de puro cuero, una mujer que tiene el bolso más hermoso y costoso, un señor que entra que tiene un traje, pero parece un traje de $1,000. Hermanos, tenemos que luchar contra la tendencia de tratar a esa persona diferente que la persona que llega a la iglesia con una ropa humilde. ¿O qué tal una persona que llega a la iglesia con unas ollas
hermosas, aretes con diamantes, gafas con esa parte de oro, o un celular, ¿cierto? Yo pienso pues en el celular como una olla hoy en día, porque uno puede gastar como casi una fortuna en un celular, y una persona llega allá en la iglesia con de pronto el iPhone más nuevo, que es la tendencia a pensar, pero esa persona tiene, y tratarlos un poquito diferente. Hermanos, tenemos que luchar contra esta tendencia. ¿Por qué? No es bíblico. No queremos mostrar parcialidad en nuestro tratamiento. Hermanos, ¿por qué no queremos hacer esto? ¿Por qué no queremos mostrar parcialidad o tratar a la gente con parcialidad según su apariencia? Porque su apariencia, o sea, lo exterior, no muestra el carácter de la persona. No lo muestra. No lo muestra. Eso me hace pensar en una experiencia personal. Yo me acuerdo hace tiempo que visité a una familia aquí en la ciudad, y ellos vivían en un estrato alto. Y llegamos allá a la casa de ellos, y tenían una casa bonita y grande. Y entramos allá en la casa y tenían todo organizado, bien bonito. Y obviamente por su estilo de vivir se notaba pues que eran una familia próspera, pues hablando económicamente de sus finanzas. Y también esa familia, ellos eran negociantes. Entonces yo estaba pensando, bueno, eso va a ser una nueva experiencia para nosotros como pastores, porque esa persona parece de otra clase. Entonces nos sentamos, empezamos a hablar, y yo tenía en mi mente pues cierta idea de lo que iba a pasar con esa visita. Pero, ¿sabe qué? Estaba engañado. Porque después de sentarnos, después de pasar tiempo con esa familia, después de escuchar de sus vidas y de sus situaciones, lo que aprendimos es que esa familia, aunque eran de un estrato muy alto, parece que tenían todo lo mejor de todo, ellos tenían los mismos problemas. Ellos estaban hablando de sus familiares, de sus hijos, y no había muchos problemas entre hijos y padres. Y ellos empezaron a hablar también de los problemas que habían, los problemas financieros. Y uno pensaría que esa familia tenía una cantidad de plata, tenía un tesoro en el sótano de su casa por su estilo de vivir. Pero ¿sabe qué? Ellos tenían deuda hasta acá. O sea, ellos tenían los mismos problemas que los pobres. Ellos solamente vivían de otro estilo. Entonces tenían problemas con sus hijos, con sus familiares, tenían problemas con sus finanzas, y el Señor no pudo dejar de hablar de sí mismo. Todo el tiempo para mí como cristiano, para mí como pastor, eso es una advertencia, digamos una bandera roja. ¿Por qué? Lo que esa persona quería hacer fue señalar a quién, no a Dios, sino a sí mismo. En serio, como 2-3 horas hablando de sí mismo. Y hermanos, lo que aprendí es que la Escritura tiene la razón. Dios tiene la razón. No deberíamos esperar algo diferente basado en la apariencia de alguien.
ni deberíamos tratar a alguien basado en su apariencia exterior. ¿Por qué? No nos habla de su carácter. Es un engaño la apariencia externa. Hermanos, lo importante es lo interior de una persona, no lo exterior. Vamos a Juan, vamos a Lucas 14. Vamos a Lucas 14, 7. La apariencia de uno no es lo importante, hermanos. La apariencia de uno no es lo importante. Lucas 14, 7 dice, y observando, 14:7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, relató una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando seáis convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y el que te convidó a ti y a él venga a ti y te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tomar el último lugar. Mas cuando seáis convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, exactamente como esa visita que hice con esa familia, yo estaba esperando algo, pero me engañé. Y Jesucristo básicamente dice lo mismo acá. La apariencia es una mentira muchas veces. Lo importante para Dios es lo que dice el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo importante a los ojos de Dios es lo interior de nuestro ser, no la apariencia de nuestro ser. Eso puede ser un engaño y muchas veces lo es. Hermanos, recordemos las palabras de Juan. Recordemos las palabras de Juan que él dijo en Juan 7:24. Él dijo, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Y queremos ser como Jesucristo. No queremos juzgar por la apariencia. No queremos juzgar por lo exterior. No queremos juzgar por nada de eso. Queremos juzgar por un juicio justo, y en ese caso sería un juicio que juzga el carácter y lo interior de una persona. Recuerde lo que dice Jesucristo, porque en cuanto a ese tema, la parcialidad entre los pobres y los ricos, estamos muy equivocados. He escuchado ese comentario de varias personas, entonces por eso yo sé que es la verdad. He escuchado que hay ministros o cristianos que solamente quieren pasar tiempo con cierta clase de personas. O hablar con un pastor es como hablar con el presidente. Y él anda con su guardaespaldas y es muy difícil tener un momento con él para hablar de las cosas espirituales. Hermanos, el pastor no debe ser así. El cristiano en general no debe ser así. Nosotros no deberemos ser parciales a los demás con nuestro juicio, con nuestro tratamiento a los demás. Y recordemos las palabras de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo, se acuerda de Él. Él es nuestro ejemplo. Él es la verdad. Y se acuerda de las palabras de Él cuando Él dijo en su palabra de sí mismo que es amigo de publicanos y pecadores. O sea, con la gente de la clase más
menospreciada de la sociedad. O sea, eso no quiere decir que hagamos amigos con pecadores porque queremos relacionarnos con ellos o queremos acercarnos a su pecado, no. Jesucristo tenía como amigos a esa clase de gente, publicanos y pecadores, no basado en su apariencia, no basado en su clase social, sino porque esas personas tenían corazones humildes delante de Él, y esas personas tenían corazones de fe en cuanto a Él. Hermanos, Jesucristo quería pasar tiempo con esas personas, y nosotros deberíamos reflejar el mismo comportamiento y no practicar eso de acepción de personas entre pobres y entre ricos. Bueno, siguiendo adelante, versículo 4. Dice, no sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos. Quería resaltar esa parte, jueces de malos pensamientos. Hermanos, si nosotros hacemos lo que hacían ellos en la iglesia de Santiago, practicando la parcialidad, acepción de personas, dice la palabra de Dios, que no sois parciales en vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros al cometer este error. Si juzgamos con parcialidad, estamos equivocados. Y estamos equivocados porque juzgamos como el mundo. Hermanos, el mundo juzga según la apariencia, pero el pueblo de Dios no lo debería hacer. ¿Se acuerda lo que dice Dios en 1 Samuel 16:7, hablando de un rey muy conocido? Creo que ustedes se van a acordar. 1 Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, si nosotros juzgamos como el mundo, estamos equivocados. Y en la mayoría, hermanos, de los casos, si damos preferencia a los ricos, es porque tenemos malos pensamientos, como dice Santiago acá en versículo 4. Venís a ser jueces de malos pensamientos. Me encanta lo que dice un comentarista y termino con esa cita. El vestido, el color de la piel, la moda y otras cosas superficiales parecen tener más valor que el fruto del Espíritu que pueda estar presente en su vida. Favorecemos a los ricos porque esperamos obtener algo de ellos. Y hacemos a un lado al pobre porque hace que nos sintamos molestos. Hermanos, esto es la verdad. Esto es la realidad. Normalmente, si nosotros hacemos acepción de personas, si practicamos la parcialidad y damos mejor preferencia o tratamiento a los ricos en vez de a los pobres, y en vez de tratar a ambos grupos iguales, es porque queremos y esperamos un favor de rico en el futuro o en el presente. Hermanos, no es de Dios. No debemos ser así. Hermanos, Santiago nos tiene unas palabras muy importantes. Y si queremos
ser practicantes de la verdad, como es el tema general de todo ese capítulo. Jamás debería existir la parcialidad entre los hermanos de la iglesia. Jamás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra. Ayúdame a mí. Quiero reflejar el comportamiento de Jesucristo acá en la tierra con ese tema específicamente. Y oro por todas las personas, todos los oyentes también. Que nosotros seamos como Cristo. Que seamos amigos de publicanos y pecadores. Que seamos amigos con cualquier clase de personas aquí en ese mundo, basado en sus corazones, basado en sus caracteres. Señor, ayúdanos, porque eso es totalmente contrario a lo que hace nuestra cultura con todas las estrellas de Hollywood, de los deportes, de los famosos. No queremos ser como ellos. Queremos ser como nuestro Señor. Y en su nombre oramos, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.